Y a pocas horas del debate en el Senado por el presupuesto, ayer un juez federal del Fuero Contencioso Administrativo metió presión al gobierno en esta discusión, en particular por un tema que ya se convirtió en uno de los temas más sensibles de la política argentina, que es el financiamiento para las universidades nacionales. Recordemos, en la Cámara de Diputados, el gobierno incorporó en el tratamiento en comisión un artículo 75, que estaba dentro del ya famoso capítulo 11 de la Ley de Presupuesto, que preveía la derogación de dos leyes: la de financiamiento universitario y la Ley de Emergencia en Discapacidad. Este artículo, junto con todo el capítulo entero, que incluía también la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires, de eso vamos a estar hablando en un ratito, fue rechazado por la Cámara de Diputados, de modo tal que el gobierno hizo un intento para derogar estas leyes, que el presidente, recordemos, las vetó este año y después fueron insistidos ambos proyectos por el Congreso, con 2/3 de ambas cámaras. Se vio obligado a aplicarlo, no tiene manera de eludirlo, pero claro, hasta ahora, ¿cómo venía eludiendo la discusión? Bueno, a través de dos decretos que había emitido el Poder Ejecutivo, advirtiendo que promulgaba finalmente las leyes, pero como los proyectos de ley no establecían los recursos específicos, las fuentes genuinas de financiamiento para su aplicación, resolvía entonces que no se podía aplicar. ¿Por qué? Porque si lo aplicaba, violaba la Ley de Administración Financiera y la complementaria permanente del presupuesto nacional. Con ese argumento dijo, bueno, están promulgadas pero no se pueden aplicar, lo lamento, no hay plata. Lo cierto es que hace unos días ya un juez había dictado que era obligatorio para el gobierno aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad. Esto fue, de hecho, recordemos, el juez González Charbay, esto lo dictó hace poquitos días, el 12 de diciembre de este mismo año, con varios argumentos que son muy duros para el gobierno. Uno, que está violando la división de poderes y que no puede, por un decreto, aplicar un veto, cuando ya de hecho ese veto fue rechazado por el Congreso. Estaba haciendo una suerte de segundo veto, algo que no está previsto en la Constitución Nacional, y de hecho lo que le obligaba era precisamente a garantizar la aplicación de estos recursos, y hacían algunas cuentas, decir, mirá, el monto que representa no pone en riesgo el superávit fiscal, porque eventualmente podría achicarse el superávit, pero los números dan con que siga habiendo. Esos argumentos utilizó ayer otro juez, estamos hablando en este caso el juez Martín Cormick, del Fuero Contencioso Administrativo Federal del Juzgado número 11, para decirle al gobierno, usted tiene que aplicarlo. Y aplicarlo en forma urgente, no puede dejar pasarlo. El argumento es que se está violando el derecho constitucional a la educación y también de la autonomía universitaria. Dos derechos que se estarían violando precisamente por la falta de aplicación. Y también el juez Cormick toma como argumento fiscal lo que el estudio que hizo la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, donde hizo un cálculo sobre cuál era el costo fiscal que tiene la aplicación de la norma, y lo que dictó precisamente la Oficina de Presupuesto es que tiene un costo del 0,2% del PBI, cuando el presupuesto que está discutiendo el gobierno prevé un superávit que supera el 1,5%. Es decir, lo que pasa es, eventualmente se achica el superávit, pero no. Pero la plata estaría. Pero la plata estaría. Y lo que está diciendo el juez es, usted no puede, con un decreto, volver a vetar una ley que ya fue insistida por el Parlamento. Esto es precisamente romper con el principio republicano de división de poderes. Por lo tanto, a partir de ahora el gobierno está obligado a hacerlo. Sí, ya el otro día el presidente había dado una señal. Damián, ya se llegó al límite. Ya está. Está obligado a aplicar tanto la Ley de Emergencia en Discapacidad como la Ley de Financiamiento Universitario. El gobierno ahora está diciendo, bueno, vamos a reducir algunas partidas para garantizar eso, porque lo importante es el superávit fiscal. Bueno, si los cálculos son ciertos de la Oficina de Presupuesto, que de hecho es la que termina diciendo efectivamente los números que están votando son razonables, o sea que está diciendo que pagando incluso la Ley de Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario alcanza, no sería necesario cambiar ninguna partida para garantizar ese financiamiento, de modo tal que el gobierno podría no tocar nada, pero claro,
está insistiendo con eso porque está sosteniendo el discurso, que hasta hace 2 días estaba intentando vetarlo. Ya el gobierno entendió que no hay margen político para incorporar nuevamente este tema en la discusión del presupuesto. Recordemos, se trata el viernes en el recinto y ya todos los aliados del radicalismo, que son indispensables, son 10 votos, el oficialismo tiene 20, necesitan llegar a 37, esos 10 votos del radicalismo son indispensables, lo mismo que los gobernadores del norte y también los patagónicos que acompañan al gobierno dijeron no, eso no vamos a acompañarlo, y Provincias Unidas, que responden a los gobernadores de Santa Fe, de Córdoba, de Jujuy, también dijeron vamos a acompañar, pero esas leyes no podemos derogarlas, por lo tanto el gobierno entendió que no tiene margen político para hacerlo, ahora ya tampoco tiene excusa legal. La justicia está obligando al gobierno a aplicar ambas normas. Por lo tanto, esta presión que está ejerciendo también la justicia, hay que ver si efectivamente después hay algún cambio en el reparto de fondos que debe determinar el jefe de gabinete en la decisión administrativa que se publica en enero cuando se aplica el presupuesto. Ahora, en la discusión presupuestaria no pasa ahora solamente entre la justicia y el Poder Ejecutivo Nacional. Ayer apareció una voz que ahora no sorprende, pero uno podría decir, qué raro. Es la propia vicepresidenta, la compañera de fórmula de Milei, que claro, ya sabemos. La ex compañera, sí. Bueno, sigue siendo de fórmula. Ahora es ex socia política. Exactamente. Hay algo ahí en los vicepresidentes en este país que no se entiende. No funcionan. Pero efectivamente, ayer la vicepresidenta Villarroel, en un encuentro con la prensa, en el Senado, estaba saliendo en vivo para varios canales y se quejó de la forma inequitativa de trato entre la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación. Dice, si ustedes miran las planillas del presupuesto, se van a encontrar que hay plata para diputados, pero que para el Senado hay cero. Cero. Cero de aumento para el Senado, y ayer de hecho aclaró la vicepresidenta que ya está en rojo, que ahora ya en el mes de diciembre empieza a estar en rojo, y se quejó de que a pesar de que durante estos 2 años aplicó un régimen de austeridad, cerró un montón de contratos de personas que no iban a trabajar, aplicó la asistencia biométrica, que de hecho durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, cuando fue vicepresidenta, la suspendió para controlar la asistencia. Igual. El que no iba a trabajar suspendió, de hecho suspendió un montón de contratos, redujo gastos en comisiones, en contratos que tienen las comisiones de asesores que tampoco asesoran. O sea, quedó un margen de plata. Claro, pero dice ya ahora ni siquiera está alcanzando porque no le están actualizando los montos. Dice, no pasó nunca, dijo la vicepresidenta, que haya un 0 en un inciso que corresponde al Senado, y se quejó de que en la Cámara de Diputados, sí, Martín Menem, que empezó la discusión del presupuesto, se garantizó los fondos para la Cámara de Diputados, no para el Senado, y ahora, claro, no hay margen para cambiar nada, porque si no hay margen para las universidades, el gobierno dice, listo, ya está, se vota tal como llegó, porque no hay tiempo material para hacer algún cambio, porque si no, no se llega a que para el 1 de enero esté rigiendo el presupuesto, de modo tal que Villarroel advirtió que no tiene plata para el funcionamiento del Senado, y dijo, el programa Sanción de Leyes, que es, digamos, una... ¿Cuál es la función del Senado? Sanción de leyes. No está garantizado. Ah, mira vos, ¿es una amenaza? Bueno, es una advertencia, claro, no tengo plata.